Algoritmo de asociación. Un algoritmo de asociación está formado por reglas que determinan la relación entre los elementos de un conjunto de datos. Las reglas de asociación determinan cuál es el resultado de una transacción. Su estructura es si X, entonces Y, en donde X y Y son ítems. El lado izquierdo de la regla es el antecedente o LHS. El lado derecho es el consecuente o RHS. Por ejemplo, si la anotación de la regla es esta, significa que cuando ocurren X y Y, también ocurre Z. Una vez que se han definido las reglas de asociación, se debe implementar un algoritmo que, con base en lo anterior, identifique los ítems frecuentes. Uno de los más utilizados es el algoritmo a priori o de asociación, cuyo funcionamiento es el siguiente. Identifica la frecuencia de cada ítem a lo largo de un bloque de transacciones. Calcula el número de transacciones del ítem dividiendo el valor de este entre el total de grupos de datos relacionados. Calcula la confianza de la regla de asociación por medio de la siguiente ecuación, donde unión paréntesis XY contiene tanto los ítems de X como los de Y. Por ejemplo, para identificar los productos que los clientes de un supermercado tienden a comprar en forma conjunta y los que en general son los más vendidos, codifica un algoritmo de asociación en R. Abre un nuevo archivo RScript y guárdalo con el nombre de algoritmo-de-asociación. Instala el paquete arule para que tengas acceso a los comandos de transacciones. Lee una base de datos desde la hoja de cálculo con la función read.transactions paréntesis. Como parámetros escribe la ruta de tu archivo, la especificación de que tome a cada fila del archivo como un ítem, el tipo de separador entre ítems, la especificación de que elimine ítems duplicados, un vector con los nombres de las columnas que representa a las transacciones y a los ítems. Asigna la expresión anterior a la variable lista-super. Luego muestra su contenido en consola. Para manipular los ítems de una transacción, despliega los elementos que contiene la transacción por medio de la función inspect paréntesis. Como parámetro, indica entre corchetes el número inicial y final de la transacción. Obtén el valor del soporte para cada ítem por medio de la función itemFrequency paréntesis. Como parámetro escribe el nombre de la transacción, el formato del soporte. Usa relative para mostrar el resultado en un formato decimal y absolute para desplegar la frecuencia de cada ítem en la transacción. Asigna la expresión anterior a la variable frecuencia-ítems. Luego, ordénalos de forma decreciente mediante la función sort paréntesis y despliega los primeros 5 elementos. Grafica la frecuencia de los ítems utilizando la función itemFrequencyPlot paréntesis. Como parámetro, escribe el nombre de la variable de transacción. Para extraer los ítems con base en una regla de asociación definida por ti, realiza lo siguiente. Define el cálculo de la regla de asociación. En el ejemplo, se desea extraer de un grupo de ítems a aquellos que el cliente adquirió al menos 4 veces, por lo que este número se divide entre el tamaño del objeto que almacena a la transacción y se asigna a la variable soporte. Aplica el algoritmo a priori a la transacción lista-super por medio de la función que lleva el mismo nombre. Como parámetros asociados a la lista, escribe el valor almacenado en soporte, el número mínimo de ítems del conjunto de datos, el número máximo de ítems a considerar, el intervalo mínimo de confianza a evaluar, el tipo de resultado que generará el algoritmo. Para este caso, se le indica que se trata de reglas de asociación. Asigna el contenido anterior a la variable grupo-elementos y muestra en consola el número de transacciones y el valor del soporte para esa regla.
Despliega los ítems que cumplen con la regla que definiste en un orden decreciente por medio de la función inspect paréntesis, sort paréntesis y como parámetro se escribe el origen de los datos, el valor true para ordenar de mayor a menor, la especificación de que se use un intervalo de confianza. Muestra en consola los 4 productos de mayor a menor soporte mediante la función sort paréntesis y asigna la expresión a la variable principales. Luego, despliega en consola la estructura de la variable. Por último, ejecuta el script. El algoritmo de asociación permite descubrir la frecuencia con la que ocurren ciertas combinaciones de datos.